Si estás pasando por un momento difícil, este video es para ti. Este no es un video para motivarte, es un video que puede cambiar tu vida. Si estás pasando por un momento difícil, esto es para ti. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la venció, porque cuando todo se derrumba, Dios aún no ha terminado contigo. Todo empezó el día que lo perdió todo. El silencio en su habitación era tan fuerte que dolía. No había mensajes, no había llamadas, solo pensamientos y dudas. ¿En qué fallé? Se repetía una y otra vez. Había dado lo mejor de sí, o eso creía, pero la vida tenía otros planes. Ese día entendió algo que nunca olvidaría. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Se levantó del suelo, lentamente, con lágrimas en los ojos, pero con una chispa diferente. No era fuerza, todavía no. Era decisión, la decisión de no rendirse, porque aunque todo se vea oscuro, ahí es donde comienza la verdadera historia. Pasaron los días y nada cambiaba. Oraba, pero no había respuesta. Esperaba, pero todo seguía igual. El silencio de Dios empezaba a doler más que la caída. ¿De verdad me estás escuchando?, susurró con el corazón roto. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó algo que había leído una vez. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cerró los ojos, respiró profundo y por primera vez dejó de luchar. No porque se rindiera, sino porque entendió algo poderoso. Dios no siempre responde rápido, pero siempre llega en el momento perfecto. Ese día no cambió su situación, pero algo dentro de él sí cambió. Y a veces, eso es el verdadero milagro. A la mañana siguiente, algo era diferente, no afuera, sino dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, se levantó con paz. No tenía respuestas, pero ya no tenía miedo. Salió de casa sin saber por qué, solo sintió que debía hacerlo. Y fue ahí, en lo más simple, donde todo empezó a cambiar. Una palabra, una conversación, un momento que parecía casual, pero no lo era, porque entendió algo que lo estremeció. Todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Nada había sido en vano, ni el dolor, ni las lágrimas, ni las noches sin dormir. Todo estaba formando algo más grande de lo que podía ver. Y por primera vez, sonrió sin fingir, porque ahora sabía, esto no era el final, era el comienzo de algo que Dios ya había preparado. Justo cuando todo parecía mejorar, la vida lo golpeó otra vez. Una noticia, un problema, una prueba que no vio venir. Otra vez, Dios, dijo en voz baja. Por un momento, todo lo que había avanzado tembló. El miedo regresó, las dudas también, y esta vez era más difícil, porque ahora sabía lo que dolía caer. Se sentó, miró al cielo y con lágrimas dijo: no entiendo, pero no me voy a rendir. Y entonces recordó: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cerró los ojos y decidió confiar, incluso sin entender, porque la fe verdadera no es creer cuando todo va bien, es mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Y en ese momento, en medio del dolor, se volvió más fuerte que nunca. El dolor no desapareció de un día para otro, pero algo empezó a cambiar.
Pequeñas cosas que antes no veía, ahora tenían sentido. Puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse. Personas correctas llegaron en el momento exacto y entonces lo entendió. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No era un retraso, era preparación. No era rechazo, era dirección. Dios no lo estaba ignorando, lo estaba formando. Cada caída, cada lágrima, cada oración sin respuesta, lo estaba llevando exactamente a donde debía estar. Y por primera vez, agradeció incluso lo que le dolió, porque ahora veía lo que antes no entendía. Todo empezó a tomar forma. Aquello por lo que tanto había orado, finalmente estaba frente a él. No era exactamente como lo imaginaba. Era mejor, más grande, más claro, más perfecto. Y en ese momento, no pudo evitar llorar, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendió algo que le cambió la vida. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Todo tenía sentido ahora. Las puertas cerradas lo estaban protegiendo. Las esperas lo estaban preparando. Y lo que Dios tenía para él era mucho más grande de lo que había pedido. Se quedó en silencio, mirando al cielo, con una sonrisa que no podía ocultar, porque ahora sabía, Dios no tarda, Dios nunca falla. Lo que antes era dolor, ahora se convirtió en testimonio. Las personas comenzaron a notar algo diferente en él. No era su ropa, no era su éxito, era su paz. ¿Cómo lograste salir de ahí?, le preguntaban. Y él solo sonreía, porque sabía que no fue su fuerza, fue Dios. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces empezó a hablar de sus caídas, de sus dudas, de las noches donde pensó rendirse, pero también de cómo Dios nunca lo soltó. Y sin darse cuenta, su historia empezó a levantar a otros. Personas que estaban rotas, ahora encontraban esperanza en sus palabras y entendió algo poderoso. Su proceso no solo era para él, era para salvar, motivar y levantar a muchos más. Llegó el momento que tanto había evitado, seguir como antes o dar un paso completamente nuevo. No era fácil, porque avanzar significaba soltar el pasado, el miedo, las versiones de sí mismo que ya no le servían. Se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte, y entonces entendió algo que lo marcó para siempre. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. No se trataba de aferrarse, sino de confiar, porque a veces, para recibir lo que Dios tiene, tienes que soltar lo que ya no pertenece a tu propósito. Respiró profundo, cerró los ojos y tomó la decisión. Una decisión que daba miedo, pero también libertad. Y en ese instante dejó de ser quien era para convertirse en quien estaba llamado a ser. Algo en él había cambiado para siempre. Ya no reaccionaba igual, ya no pensaba igual, ya no tenía los mismos miedos. Lo que antes lo detenía, ahora lo impulsaba. Las heridas que lo rompieron se convirtieron en su mayor fortaleza, y entonces lo entendió. De modo que si alguno está en Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No era suerte, no era casualidad, era transformación. Ahora caminaba con propósito, con paz, con una fe que no dependía de las circunstancias. Y lo más increíble,
Ya no necesitaba que todo estuviera bien para sentirse bien, porque lo que Dios hizo dentro de él era más fuerte que cualquier problema afuera. Y en ese momento, supo que nunca volvería a ser el mismo. Si alguien le hubiera dicho todo lo que iba a pasar, no lo habría creído. El dolor, las caídas, las noches en silencio, pero tampoco la paz que ahora sentía, porque al final entendió algo que lo cambió todo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, no porque la vida fuera perfecta, sino porque ahora sabía quién iba con él. Miró hacia atrás y por primera vez no sintió tristeza, sintió propósito, porque cada caída lo levantó más fuerte, cada lágrima lo acercó más a su destino, y cada momento oscuro fue solo el inicio de la luz que estaba por venir. Sonrió, cerró los ojos y susurró: gracias, Dios, por no rendirte conmigo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Y recuerda, tu historia aún no termina.